Y aquí estamos. Digo, ¿predico o no predico? Vale, predica, vale. Pues gloria a Dios porque como venimos de un congreso y además, como sabéis, estoy enseñando al curso de discipulado y al curso de escuelas de obreros, al cual os animo a todos los que no lo hayáis hecho, pues entonces la palabra está fresca y el Espíritu Santo pues ya está. Hay que dejarle que fluya. Así que vamos justo a este versículo, Primera de Timoteo 2:1, que se lo tienen que aprender también los que están haciendo el curso. Porque ahí en el Congreso, una de las cosas que nos llamó la atención de lo que escuchamos, vinimos contentos porque, bueno, se habló de que hay que activar a la Iglesia después de la pandemia, porque las iglesias, bueno, ha habido muchas bajas, gente que dicen que hay un tanto por ciento de gente que ya no volverá a las iglesias. Bueno, la pandemia ha traído mucho aislamiento, mucho individualismo, bueno, en un principio por el miedo, por el contacto, por las mascarillas y tal y cual, pero al final todo eso se ha convertido en, bueno, pues en cristianismo muy individualista, con mucho encerramiento, con mucho aislamiento. Y bueno, nos daban claves para activar la iglesia de nuevo, a los pastores, porque el congreso es para pastores y obreros, y bueno, nos dieron unas cuantas claves y bueno, gracias a Dios pues veíamos que las estábamos llevando a cabo, que es predicar a Cristo, predicar la cruz, el perdón de pecados, el arrepentimiento, bueno, la importancia de la iglesia local, la importancia de la sujeción a los líderes, los ministerios genuinos. Pero hubo algo que a Ángel y a mí nos llamó la atención porque siendo como somos pentecostales y nosotros que venimos de la iglesia pentecostal y ahí nos convertimos, pues hablaban de que en estos tiempos cada uno se ha metido en su propio culto personal de predicación y ahora con el YouTube y todo esto, pero se están perdiendo las evidencias, los milagros, el buscar los milagros, el buscar como Felipe en Hechos 8, que os animo a leer el texto de Hechos 8, todo el capítulo, y ahí lo vais a ver, cómo dice que se predicaba a Cristo, pero con ello, con esa predicación iban las señales, iban los prodigios, iban los milagros, ¿no? Entonces, que teníamos que dar ese gobierno al Espíritu Santo, ese tiempo, esos escenarios donde diéramos lugar al Espíritu Santo, a las manifestaciones de poder, ¿no? Nos hablaron de los avivamientos, nos hablaron mucho de los avivamientos y me puse muy contenta porque no sabía, y seguro que tú tampoco lo sabes, Fito, que formamos parte de la historia de los avivamientos, porque el último avivamiento en Europa que está registrado como tal es el avivamiento que vino a Finlandia, del cual Nilo Libaño fue el hombre de Dios elegido, y este Nilo Libaño estuvo con nosotros en Vitoria y de hecho él murió allí en el País Vasco porque tenía una enfermedad, pero el Señor le usó antes de morir. Y yo esos tiempos, diríamos, de gloria, de manifestaciones, de señales, de prodigios, son los tiempos que más recuerdo de ese mover. Diríamos que luego también con Silo G y luego me acordé de otros hombres de Dios que vinieron en ese tiempo, pero fue un tiempo también de avivamiento para España y como que los evangélicos somos un poco pendulares y porque se ha abusado mucho de esas manifestaciones y se han hecho cosas impropias y que no estaban en la voluntad de Dios, pues nos hemos ido al otro lado y ahora estamos mucho en el argumento, en la oratoria, en lo que es la palabra, pero nos hemos olvidado del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, de la oración, del ayuno.
Y bueno, y como yo tenía que dar la clase que me tocaba después del congreso y no sabía muy bien del material qué escoger y no sabía, porque parece que la oración se nos atraganta, todo lo que tiene que ver con orar, con interceder, con ayunar, con buscar a Dios, pero esto fue una confirmación de que era por aquí por donde tenía que tirar, ¿no? Y dice, entonces me hace muy fácil predicar porque lo tengo fresco en este sentido. Primera de Timoteo 2:1, dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, dice más abajo. Exhorto ante todo, es decir, antes de todo, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier actividad que se pueda estar haciendo en la iglesia, antes de cualquier otra práctica, exhorto ante todo a que oréis, a que le pidáis al Señor, a que hagáis rogativas, a que hagáis peticiones por todos los hombres, porque esa es la voluntad de Dios. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos cuál es la voluntad de Dios y de qué manera orar, pues esta es la voluntad de Dios, que oremos por todos los hombres, luego dice por los reyes, que lo podéis leer, pero nos vamos a quedar aquí. La oración es la llave que mueve o retiene la mano de Dios. Pablo dice que es una práctica que debe ocupar el primer lugar en la vida de la iglesia, el primer lugar. De hecho, nos dijeron, suena un poco fuerte, pero nos dijeron que una iglesia que tiene una reunión semanal de oración es una iglesia que está muerta. Y nosotros queremos esos avivamientos. Ya los vivimos, como nos hablaron allí, y hemos vivido esas manifestaciones. Yo sé que mucha gente de aquí no ha tenido esos tiempos. Yo creo que los jóvenes, los que sois ya de segunda generación, no habéis vivido ese mover de Dios que nosotros vivimos. Y aunque no lo digo con añoranza, porque eso nos lo recalcaron, y de hecho el lema del Congreso fue hazlo de nuevo, porque Dios es un Dios de novedad, es un Dios de nuevas misericordias. No tenemos que estar añorando y soñando aquellos tiempos que fueron mejores, sino seguir buscando, anhelando ese mover de Dios, ese poder de Dios. Dice la palabra, buscad a Dios y su poder. Hay muchísimos versículos que hablan de que busquemos el poder, de que busquemos el obrar de Dios, que busquemos las señales, que busquemos las manifestaciones de Dios. Hechos de los Apóstoles está lleno de eso. O sea, hay predicación de Cristo, predicación del arrepentimiento, del perdón de los pecados, pero les iban acompañando las señales. Y el mayor ejemplo de todos, por supuesto, es Jesús. Jesús predicaba el Evangelio, Jesús iba por las aldeas, pero Él iba sanando, Él iba liberando, Él iba trayendo gozo, porque eso es lo que dice en Hechos de los Apóstoles, que los pueblos se llenaban de gozo y de paz, claro, porque había venido el reino de Dios, y el reino de Dios es poder, dice la palabra de Dios, son manifestaciones de poder. Y para eso necesitamos orar, necesitamos entender que la oración es clave, que la práctica de la oración es clave. Dice oraciones, peticiones, rogativas, es decir, con perseverancia, una y otra vez, no porque Dios lo necesite, como que tenemos que hacer una cantidad de oraciones para que el Señor nos conteste, sino que nosotros lo necesitamos. Necesitamos esa comunión con Dios, necesitamos esa intimidad con Dios, necesitamos esa relación con Dios, y eso lo conseguimos a través de la oración, solo a través de la oración. Dice que Jesús es y continúa siendo el más grande de todos los intercesores. En Hebreos 7:25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es más largo el versículo, pero dice, viviendo siempre, o sea, Jesús sigue intercediendo hoy por cada uno de nosotros. Jesús intercede por ti. Él es el intercesor número uno y Él es el ejemplo nuestro. Nosotros estamos diciendo, hemos aprendido en versículos, en domingos anteriores, que hemos sido predestinados para ser conforme a Jesús. Si queremos ser conforme a Jesús, la vida de Jesús era una vida de oración, era una vida de oración intercesora. Le vemos orando y clamando muchísimas veces. Dice, ya lo profetizaba Isaías, en Isaías 53:12 dice, por cuanto derramó su vida, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, es lo que decía Ángel. Cuando éramos pecadores, cuando éramos transgresores, cuando estábamos contra Dios, ya Él ya oraba por nosotros. Es
Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro ejemplo para nuestra propia vida sacerdotal. Jesús en la tierra no logró todo lo que llevó a cabo por ser Dios, sino que la oración abundante al Padre es lo que le dio los resultados de esos milagros y de esas señales. Por lo tanto, no fue una cuestión de deidad, de que porque era Dios Él podía hacer milagros, porque era Dios Él podía hacer señales. Era una cuestión de relación, era una cuestión de intimidad, era una cuestión de saber cuál era el propósito de Él en su vida, que era ser ese sacerdote que es el que se pone en la brecha. Él es el que se pone a favor de los hombres, es el que clama a favor de los hombres, como clamó por Pedro cuando dice que iba a ser tentado y dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Habla la palabra de rogar, o como habla de cómo lloró por Jerusalén, ¿no? Cómo lloró por la muerte de Lázaro. O sea, Jesús lloraba, Jesús clamaba, Jesús rogaba en la tierra. Cuando Él era hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro modelo para todo. Pero no sé por qué se nos olvida ese modelo de oración. Jesús era un hombre que oraba. Le vemos en muchísimas ocasiones, si vamos a los evangelios, en multitud de textos bíblicos donde nos dice que Jesús se apartaba para orar. Y Él no lo hacía con frialdad, no era un ejercicio de burocracia religiosa, de me toca orar y ahora me pongo a orar por fulanito, por menganito, por esto, por lo otro y por lo de la moto. No era una cuestión carnal, es en el espíritu, es en base a esa relación, en base a esa intimidad, en base a ese contacto con el saber la voluntad de Dios, el que le llevaba a orar conforme a la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, con el amor de Dios, con la compasión de Dios. No era algo que tengo que hacer, no es algo que yo estoy motivando a mi Adán, que yo estoy motivando a mi vieja naturaleza, que yo estoy motivándome en el esfuerzo. Yo lo tengo que hacer, lo tengo que conseguir, me tengo que levantar, lo tengo que tal. No, eso eres tú, es tu yo. Y a veces hasta lo disfrazamos de espiritualidad, pero eso está en ti, en tu esfuerzo. No, Jesús lo hacía en el espíritu, era en base a la intimidad con Dios, era en base a la relación con Dios, era en base a ese contacto que tenía con Dios. Dice Juan 17, vamos a leerlo porque es precioso el texto, que es lo que se llama la oración sacerdotal. Cuando Jesús ora por sus discípulos antes de su muerte. No lo vamos a leer todo, pero os animo a que leáis este capítulo precioso de Juan 17, del 1 al 26. Pero dice en el versículo 9, yo ruego por ellos. Dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Dice en el versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado para que sean uno en nosotros. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando por nosotros. En el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por estos, aquí estamos nosotros, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 24 dice, Padre, quiero que ellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo sí, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué bonita oración, qué preciosa oración de Jesús en la tierra, rogando por cada uno de nosotros. Y ya veis que no es orando, es rogando.
es rogando, es clamando, cómo Él se implica, se compadece, llora, se lamenta, hay un envolvimiento, se involucra en su alma, lo hace con sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, conociendo la voz del Espíritu Santo que nace de esa... Siempre me digo, no voy a llorar, porque luego parece que yo estoy mal, pero es que yo soy una llorona y lloro por todo. No. Vamos a leer, y que no se me olvide que así como Él es ese sacerdote, ¿verdad? Nosotros, dice Primera de Pedro 2:9, dice que somos el pueblo de Dios y dice que somos real sacerdocio, nación santa. O sea, nosotros somos todos, no los pastores, no los que estamos en primera línea o a los que se nos ve, somos todos esos sacerdotes. Nos ha llamado a todos el Señor a orar. Dice Hebreos 12:17, fijaros qué versículo tan bonito, tan revelador. Hebreos 2:17 dice que Él tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos. O sea, Él tenía que ser hecho igual, vivir las mismas cosas que nosotros, para llegar a ser delante de Dios sumo sacerdote, fiel y santo. ¡Qué bonito! O sea, Él estaba llamado a eso, igual que nosotros estamos llamados a eso, a orar, a interceder por los hombres, a representar, dice aquí, que ese era el propósito de su vida y que se tiene que convertir en el propósito de nuestra vida, que es llevar la verdad de Dios a los hombres. Esto sería ser testimonio, ser luz, evangelizar, predicar a Cristo, como se nos decía. Tenemos que activar a la iglesia a volver a eso. Tenemos que predicar el evangelio, hablar de Cristo, hablar del amor de Jesús, hablar de la cruz, hablar del perdón de los pecados, hablar que la sangre de Jesús tiene poder para cambiar vidas, para hacer milagros. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida y a la vez también representar a Dios ante las personas, es decir, orar a favor de ellas, clamar a favor de ellas, rogar a favor de ellas. Dice en Marcos 1:35, dice, levantándose Jesús muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los tiempos de oración y de meditación y de reflexión en la vida de Jesús eran básicos y fundamentales. No podemos pretender tener una vida espiritual rica y fuerte si no hay tiempos de oración, de reflexión, de clamor, de rogar a Jesús, de orar, de tener esa intimidad con el Padre. Jesús no solo tenía esos tiempos, y lo podemos ver, como he dicho, en muchos textos de los evangelios, sino que Jesús era intencional en buscarlos y era celoso en protegerlos, pues su vida estaba llena de compromisos e injerencias externas, pero no lo distraían. En este pasaje vemos el dónde y el cuándo. Dice que Jesús fue al desierto y dice que lo hizo muy de mañana, casi oscuro. Nosotros, cada uno de nosotros somos muy diferentes, somos únicos, somos singulares. Cada uno, lo que a uno le funciona, a otro no le funciona. A veces nuestra propia equivocación, la mía, yo me veo muy reflejada en este error. He querido, cuando he enseñado, como meter a la gente a toda en el mismo aro, ¿no? Como yo soy así y a mí así me funciona, a ti también te tiene que funcionar así. Claro, que si a mí me funciona, a ti también. Y si no te funciona, amigo, mal asunto. Algo malo estás haciendo. Esa era yo, ¿eh? En otro tiempo. Vamos siendo transformados, ¿eh? Pero no, cada uno somos diferentes, somos únicos y tenemos que encontrar qué es lo que a nosotros nos funciona, pero sí ser como Jesús intencionales, sí proteger ese tiempo contra toda tentación, contra todo activismo, contra todo lo que llamamos lo urgente, porque lo urgente es cada día
hay urgente que me pongo malo, que el niño se enferma, que tengo que ir al médico, que tengo que llamar a mi madre, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer todos los días. Pero tenemos que ser como Jesús, tener esa intencionalidad y conocernos a nosotros mismos. Cuando vamos al Señor, el Señor nos hace conocernos a nosotros mismos y podemos ver qué es lo que mejor me encaja a mí. Les decía yo a los del curso que hubo un tiempo en el que yo estaba notando que mi vida de oración estaba cayendo y yo le dije al Señor que eso era así, ¿no? Y que yo no quería que eso fuera así. Y el Señor me lo dijo, el Espíritu Santo te habla cuando tú te dejas. Y me dijo el Señor, aprovecha los tiempos cuando sales a andar. Es algo que haces con mucho, lo hago todos los días y pues me llevo predicaciones o aprovecho para llamar a fulanita o a menganita, en fin, ¿no? Ocupo el tiempo. Ocúpalo para mí, para deleitarte en mí, para ponerte en comunión conmigo, para ponerte en contacto conmigo, en relación conmigo. Y ha sido algo maravilloso. El Señor me ha dado hasta visiones, que era algo que yo nunca había vivido de forma personal. Darme el Señor, ir caminando y ver una visión claramente con un pastor que suele estar por ahí con las ovejas y darme esa visión de lo que yo era, de lo que era la iglesia, de lo que era Él, de lo que Él quería para mí. De verdad, fue algo maravilloso y anhelo esos tiempos. O sea, saber que voy a estar en ese tiempo con el Señor. Yo no sé si tiene que ser en tu vida todos los días, pero sí tendría que ser por lo menos una vez a la semana. Que seas intencional y nuestro cerebro necesita que le pongas el día y la hora concreta, porque si no, no recibe la información y no lo hace. Si tú dices, ya quedaremos, ya estaremos. No, neurológicamente tu cerebro necesita orden, porque si no se vuelve un poco loco, ¿no? Esto se estudia, esto no me lo estoy inventando. Entonces, ponle un día, si no es todos los días, por lo menos ponle un día a la semana. Si es todos los días, mucho mejor. Si le pones un día concreto, o sea, una hora concreta y un momento concreto, y no lo hagas como algo nuevo, en el esfuerzo, en algo que sabes que no vas a poder hacer, porque eso te va a superar. Hazlo en algo que ya estés haciendo, como yo. O sea, ya sales a caminar, aprovecha que estás caminando para tener esa comunión conmigo, para tener ese tiempo de relación conmigo. Y ha sido algo maravilloso. Tú sabes, cada uno, como decimos, somos únicos, funcionamos de manera distinta, pero hermanos, sin oración, sin comunión, sin intimidad, sin relación con Dios, no puede haber avivamientos, no puede haber gloria de Dios, no se puede derramar el Espíritu Santo porque estamos llenos de nosotros mismos, llenos de lo nuestro, lo urgente, lo que tengo que hacer, lo que es que esto tiene que... No, o sea, tenemos que ser como Jesús y no en el esfuerzo humano, sino en esa naturaleza que ahora estamos llevando a la cruz, donde estamos despojándonos de nosotros mismos y diciéndole a Cristo y entendiendo que la cruz es ese lugar de intercambio donde Cristo resucita en mí su vida. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no es lo que vivo yo, es Cristo en mí haciéndolo. Ya no es en mi esfuerzo humano, ya no es en mi propia motivación, como compartía con Estíbaliz el otro día, las personas que somos, y ella también es así, mi sobrina, muy metódicas, muy agendadas, esto lo voy a hacer hasta ahora, entonces es como que el Señor me dice algo y digo, vale, ¿y cómo lo tengo que hacer? Pero yo lo tengo que hacer, ¿y cómo lo tengo que hacer? Y lo hago, y parece que soy obediente, y lo he hecho durante mucho tiempo, pero lo he hecho en mí. Lo he hecho en mis fuerzas, en mi modelo, en mi forma. Ahora es decirle al Señor, Señor, quiero orar más, quiero tener más tiempos de comunión contigo, dímelo y muéstramelo. Y es Él el que me dice, aprovecha las horas en las que estás caminando. O sea, no es yo proponiéndomelo para hacerlo. Entonces,
Tenemos que buscar esto, hermanos. No sabemos si estamos en los últimos tiempos. Ya veis todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando. No sabemos lo que va a pasar. El día y la hora nadie lo sabe, dice la palabra. Pero la Iglesia necesita despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos activarnos. Necesitamos, como las vírgenes, ser prudentes y no insensatas. Tener nuestro candelabro lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder, lleno de su unción, que no sean solo palabras, discursos, bla, 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 que sea poder, que lo que te estoy diciendo no, ahora este versículo, ahora vamos al culto, ahora hacemos esto, no, que sea vida, lo veo en ti, como ahora se está viendo en los hermanos en Ucrania, testimonios que estamos viendo. Decía, ayer veía a un soldado ucraniano en su iglesia, que decía, antes cantábamos, ahora estamos trabajando de esta manera, así estamos adorando a Jesús. Qué maravilloso que podamos, que sean las circunstancias que nos vayan a llegar, nos pillen fuertes, nos pillen llenos, nos pillen llenos de fuerza, de fortaleza de Jesús. Y quiero aprovechar este tiempo que lo tenía en mente como para dar el anuncio que os voy a dar, para hablaros de los departamentos que ofrece las asambleas de Dios, porque necesitamos, hermanos, necesitamos, como os digo, activarnos. No nos podemos jubilar, acomodar en nuestro sofá emocional de esta vida que nos arrastra. Tenemos que ser intencionales, celosos de lo que Dios nos ha dado, para que se amplíe nuestra visión eterna, para poder ser influyentes, relevantes, que no sea estos discursos baratos que se quedan aquí entre cuatro paredes, que sea vida, que sea la realidad de lo que vivimos. Y las asambleas de Dios ofertan, gracias a Dios, le doy muchísimas gracias a Dios por formar parte, aunque yo no soy pro asambleas, no estamos defendiendo a nadie, pero damos muchas gracias a Dios porque hay orden y porque vemos a Cristo y porque vemos que en el corazón de Juan Carlos Escobar como presidente y de todos los que dirigen las asambleas, hay un deseo ardiente de Cristo, de ser cristocéntricos, de ver lo que os estoy diciendo, todo este poder, ¿no? Y todo lo que Cristo es, ¿no? Y lo tenéis preparado, vale. Os voy a dar los 10 departamentos que si os metéis vosotros en las asambleas de Dios, en la página de asambleas de Dios, lo vais a ver. Pero lo quiero decir, lo quiero recordar, sobre todo para que te des cuenta que lo necesitamos, que necesitamos ese despertar y que gracias a Dios estamos en una iglesia, en una denominación, que son las asambleas, que nos dan muchos brazos para que nos desarrollemos. Esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, aunque para todos es, como te digo, no te jubiles, mentalmente no tenemos, hay personas que siguen viviendo pero están jubiladas ya mentalmente, no, que soy mayor, que ya me canso, pero esto con 60, yo creo que yo voy a ser como mi madre, como mi abuela, siempre lo he dicho, que me parezco a mi padre, pero creo que en eso voy a ser como mi madre y como mi abuela. Ahí firmes, morir con las botas puestas, y en este caso, en nuestro caso, para Cristo y para el Señor. Ellos tenían otros enfoques. Gracias a Dios, nosotros tenemos a Cristo. Entonces, está la Facultad de Teología o el CESTAC, que vamos a ver si me lo ponéis, porque quiero decirlo mientras... Esto no es, ¿no? Ah, sí. Vale, estos son estudios, os lo digo a los jóvenes, pero también, como digo, a los no tan jóvenes. Lo facilitan muchísimo. Se puede estudiar teología de una forma presencial allí en La Carlota, que está en Córdoba, un pueblo de Córdoba, pero también se puede hacer a través de la plataforma online, que es como lo hizo Joel. El primer curso de teología lo sacó a través de la plataforma online. Se ofrece una educación de calidad.
Está el aula abierta norte, es decir, que también lo podéis hacer a través de la Fraternidad del Norte. Podéis estudiar teología aquí en nuestra propia Fraternidad del Norte, es decir, que no puedes ir a la Carlota, pues te lo facilitan online. Si no puedes online, también lo puedes hacer de una forma presencial si tú no manejas el ordenador y demás. No me voy a enrollar, pero sí quiero que lo veáis, que esto existe, que tenéis todas estas herramientas, jóvenes y no tan jóvenes, para desarrollarnos, para activarnos, para levantarnos, para despertarnos. Todo esto nos lleva a Cristo, todo esto nos enfoca, nos hace salir de nuestro mundo mundial. Tenemos el DEPI, Departamento de Evangelismo y Plantación de Iglesias. Esto es, dice el DEPI, dice, todos los años se imparten módulos educativos y de formación de sembradores para todos los obreros. O sea, obreros que estáis aquí en la iglesia, que tenéis ese llamado, que deseáis abrir iglesias como punto de misión. Aquí os preparan, el DEPI, el Departamento de Evangelismo, os prepara. Hay jornadas de plantación de iglesias. Hay un congreso el 18 de junio. Bueno, el que quisiera más información yo se la doy. Luego está FADETUR, que es evangelismo en el verano para jóvenes, que ahora les están ofertando, bueno, eso Marcos lo va a decir a través del departamento, vamos al siguiente, departamento de Asambleas de Dios de jóvenes, donde van a impartir también cursos para preparar a los jóvenes de forma online, cada día lo facilitan más. Ya nos lo dan masticadito, que no nos movamos de nuestra casita, pero lo que buscan o lo que buscamos como asambleas de Dios, como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, es estar activados, es estar motivados, es estar enfocados, es conocer, vale, igual mi llamado no va por aquí, pero igual va por aquí o por aquí, por eso os lo estoy diciendo. El DENEC, Departamento Nacional de Educación Cristiana. Aquí hay todo tipo de asesoramiento para la iglesia local, de discipulado, de capacitación de obreros, de asesoramiento ministerial, o sea, todo lo que puedas estar necesitando, que no sabes por dónde tirar o qué hacer. Aquí el DENEC, este departamento, te ayuda. Está el DEMADE, Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios. Aquí hay una escuela de misiones que ofrece el DEMADE con 2 años de capacitación para gente que tenga anhelos misioneros, deseos de ser misioneros en otros países. Se hacen jornadas misioneras, a las Amazonas, a Cuba, Turquía, Uganda. Eso ya es para este año, sí. Para este año hay salidas a las Amazonas del 24 de agosto al 7 de septiembre, a Cuba en abril, a Turquía del 1 al 10 de julio, a Uganda en junio, a Burkina Faso el 24 de agosto al 7 de septiembre y en Mozambique en julio. O sea, hay viajes misioneros que son estos, hay escuelas de misiones, hay también ahora una escuela que le llaman Moviliza, que es para capacitar a personas que quizás no quieren salir como misioneros, pero quieren que en las iglesias locales todo lo que tenga que ver con misiones estemos al día y podamos participar de ello. También esto se hace de forma online, se les prepara de forma online. Luego está el DAS, que es lo que habéis visto cuando hemos sacado lo de Ucrania, porque es el Departamento de Acción Social. Esto funciona, diríamos, como una ONG. Por eso ahora el dinero, nos queda esa tranquilidad, que ese dinero ahora nuestro que hemos dado en las ofrendas, ahora va a este departamento, al DAS, que es el Departamento de Obra Social. Aquí hay eventos anuales, campañas solidarias en Ceuta y Melilla ya para este verano, recaudación de fondos, etcétera, etcétera. O sea que quizás tú tienes en tu corazón el querer ayudar y no sabes cómo, pues el DAS te ayuda. Está el Departamento de Niños, que tiene un congreso anual para maestros de escuela dominical.
Y está, bueno, ICI, que es lo que nosotros sí que estamos llevando a cabo, Instituto por Correspondencia Internacional, que es una enseñanza autodidáctica, eso lo estamos llevando muchos de los que estamos aquí a cabo. Y está el Departamento de Oración, COADE, que es el Comité de Oración, que está orando por las iglesias, está orando por las peticiones de las iglesias de forma personal. Entonces, hermanos, esto lo quería decir y lo quiero recordar para que os deis cuenta que no somos una iglesita de 4 que no sabemos. No, hermanos, el Señor, gracias a Dios, nos ha ubicado en las asambleas de Dios, que es una familia, que está bien organizada. Esto es trabajo de años, esto no penséis, esto es de años. Alguna vez hemos dicho alguna cosa, pero no como ahora lo estoy diciendo, porque yo lo sentía de parte de Dios, que en este tiempo en el que la gente está y la iglesia tan apagada, tan metida en sí misma, donde yo tengo mi propio evangelio, donde yo me lo como, yo me lo guiso, y todo eso trae tantas herejías y tantos falsos maestros y tantos falsos profetas y tantas cosas que se escuchan y que escucháis que no son bíblicas, que no son del Señor. Y nosotros tenemos la Facultad de Teología, hermanos, que es una facultad que está homologada ya como carrera universitaria o sea, a nivel del Ministerio de Educación. O sea, no penséis que esto, no, o sea, le han dado esa credibilidad, le han dado esa acreditación. O sea, sabemos que estamos enseñando la palabra de Dios, las doctrinas de Cristo, que con muchos errores, aquí no estamos los perfectos, para nada, pero sí hay una organización, sí hay un orden, y si tú te quieres desarrollar con niños, con jóvenes, en misiones, con obra social, como sea, que nosotros como pastores te brindamos, que lo hagas, que te expandas, que abras tu visión. Esto te saca de ti, de tu propio mundito, donde uno se mete y donde el diablo, que es muy, muy astuto, ha sabido tomar la pandemia para aislarnos. ¿Qué ora Jesús? Fijaros que lo que más ora, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén contigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, que sean uno, como tú y yo somos uno, esa unidad, esa familia, ese cuerpo. Por eso necesitamos las reuniones, por eso no voy al culto como a una reunión que me toca ir, no. O sea, me reúno con mis hermanos porque más que nunca necesitamos la iglesia, nos necesitamos unos a otros. Esto nos humaniza, el aislamiento te deshumaniza porque solo te hace pensar en ti y en lo tuyo propio. Necesitamos la comunión. ¿Por qué venimos los miércoles? ¿Por qué ahora los grupos que estamos haciendo, de los grupos pequeños, queremos darle más lugar a la oración, más lugar a buscar a Dios, más lugar al bautismo en el Espíritu Santo? Nuestro pastor Isaías, hasta que no recibías el bautismo en el Espíritu Santo, no te dejaba tranquila. ¿Y por qué? Seguramente porque él entendía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos ser testigos visibles, no de uno que viene al culto, se sienta y escucha un sermón. No, es la vida de Cristo en mí. Cristo me ha transformado, me cambia, me da consuelo, me da fuerza, me da fortaleza. Ese es el Cristo al que creemos, el Cristo que tenemos que testificar. Y todos estos brazos que nos ofrece las asambleas de Dios nos dan ese lugar para que nos capacitemos y para que se desarrollen nuestros dones y nuestro talento, si no calentemos sillas y no nos pasemos la vida sin saber a dónde ir. Principalmente se lo digo a los jóvenes, pero se lo digo a cualquiera de ti. Sea la edad que tengas, no te jubiles en el sofá de la vida que nos hunde cada día más. La iglesia te saca, la iglesia para eso la creó el Señor, porque Él sabe, la iglesia tú vienes a orar y cuando vienes a orar los miércoles te saca de tu necesidad, de lo que tú vives, te hace ver que otros también tienen problemas, que otros también están pasando por dificultades y te humaniza porque te mete ahí, te involucra ahí, te da el corazón de Jesús, te da la compasión de Dios.
Necesitamos, hermanos, la oración, necesitamos orar, necesitamos congregarnos. Así que os animo a que vengáis a las reuniones de los miércoles de oración, que son a las 7 de la tarde. Si no puedes venir a la reunión de oración, todos los grupos que estáis en los grupos de discipulado y los que no estáis, os animo a que vengáis, porque lo necesitamos, hermanos, porque lo necesitas. No lo necesito yo. Algunos piensan que es que nosotros lo necesitamos como pastores. No, lo necesitas tú como yo, pero tú también. Venir al grupo y estar orando con las hermanas, compartiendo como estamos compartiendo a través de las preguntas, pero también orando, buscando al Señor, buscando que el Señor se derrame. Así que os animo, los que no estáis en ningún grupo, acercaros a los grupos. Están los jueves con Melba y con Katy, con Loredana. Están los martes con Anka y con Angie. Están los jueves con Patricia y con Maite. Están los viernes con Caterine, con Dorita, con Gaby. Están los jueves en la reunión de hombres. O sea, ya no es ¿dónde caigo? O sea, hemos abierto un abanico para que si no es en un grupo, sea en otro, pero que no te pierdas, que no te quedes con el culto dominical, que necesitamos una vez por lo menos en la semana volvernos a reunir, porque eso nos enfoca, nos aterriza en lo que somos, esos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Necesitamos a Cristo, predicar a Cristo y estar llenos del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que